Estoy en prisión preventiva hace 11 años. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Se condena sin pruebas. Es un negocio monstruoso el que hay. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Nos arruinaron la vida. Es una venganza. Los argentinos teníamos una gran necesidad de saber qué nos había pasado, qué había sido de miles de compatriotas y por sobre todas las cosas, que se hiciera justicia. Con el tiempo, esas palabras dejaron de representar su real significado y se fueron acomodando un relato falaz y a la medida de intereses que poco o nada tenían que ver con la preservación de la memoria, para no volver a repetir errores, con la verdad y con la búsqueda de justicia. En la década del 70 vivíamos una situación en todo el hemisferio sur, Iberoamérica, África, el sudeste asiático, derivado de las consecuencias graves de las guerras mundiales que abarcaron todo el siglo XX. Y a partir del 47, es decir, 2 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con la declaración Truman, habida cuenta que Stalin no cumple los compromisos de los tratados de Potsdam y Yalta, se inicia una nueva guerra mundial. Y a esta se le llamó fría porque estaba la presencia del artefacto nuclear, de los arsenales químicos y bacteriológicos. El artefacto nuclear quedó para disuadir solamente. Se llegó a la elaboración de la doctrina de la mutua destrucción asegurada. Pero como estaba impedido ese camino, se extiende el espectro de conflicto a las formas más primitivas de la violencia, el terrorismo. Y en la década del 70 estábamos en el cenit de esa guerra mundial, absolutamente diferente a las dos anteriores, que estaba planteándose un conflicto de culturas, es decir, una forma de vivir. Las repúblicas imperiales, que estaban inhibidas en el norte nuclearizado de emplear el artefacto nuclear o de agredir con los medios convencionales, pelearon su guerra fría como guerra caliente en el hemisferio sur, que no estaba nuclearizado. Y sí sorprendieron a los estamentos políticos y militares de países subdesarrollados culturalmente, no solamente económicamente, que no entendieron qué era esta nueva agresión con medios impensados, a través de guerras civiles revolucionarias que cabalgaban los conflictos internos de cada estado. Ahí encontramos a Iberoamérica en una situación inédita. Procesos de descomposición política, económica y social, producto de la iniciación de guerras civiles que cabalgaban antiguos conflictos, diferentes en cada estado, pero cabalgados por el proceso revolucionario, con una conducción centralizada en Moscú, en la República Checa y en La Habana, por la Revolución Cubana, poder vicario en Iberoamérica del Imperio Soviético. Es decir, que en las barbas del Imperio Americano había un enclave comunista que impulsaba el proceso revolucionario sobre todos los Andes
y querían repetir lo que habían hecho desde la Sierra Maestra sobre La Habana. Para ello, repito, se cabalgaba la crisis interna, que en ese momento era peronismo-antiperonismo. Era un conflicto social que hoy le llaman grieta, pero la grieta es muy antigua en la Argentina. Año 59, ingresan oficiales y suboficiales del ejército cubano por las quebradas del norte a Salta e instalan en Orán la primera escuela de formación de cuadros oficiales y suboficiales revolucionarios para la guerrilla. Se iniciaba una agresión por invasión, como lo dice el Tata Joffre en su último libro, Fue Cuba. Pero la Argentina ignoraba la posibilidad de esta agresión. Es más, entendía que la guerra mundial en acto no tocaba a Iberoamérica, que era un problema de las superpotencias. Y teníamos un problema estratégico acá, que se le dio tratamiento de seguridad pública. Actuó la policía. La Cámara Federal de lo Penal de la Nación se creó en el año 1971. Fue un diseño del ministro de Justicia, el doctor Jaime Perrió. Jaime Perrió había advertido que las fuerzas policiales y los juzgados federales, inconexos entre sí y desparramados por todo el país en donde se desarrollaban las actividades subversivas, estaban siendo superados ampliamente por la subversión y no eran eficaces. Entonces pensó en oponerles un organismo que tuviera asiento o jurisdicción en todo el país. Durante los casi 2 años que tuvo vigencia la Cámara Federal de la Nación, no hubo una sola impugnación de sus sentencias, no hubo una sola denuncia de torturas, no hubo ningún desaparecido. En realidad no nos tomó de sorpresa la disolución de la Cámara Federal, porque ya lo preveíamos allá en el mes de noviembre del año anterior. Tal como se daba el proceso político, era evidente que la victoria iba a corresponder a la fórmula Campralima, que estaba secundada por un sector importante del terrorismo y que era obvio que iban a tratar de poner en libertad a todas aquellas personas que habían sido objeto de condena por parte nuestra. Y por añadidura también se iba a disponer la disolución de la Cámara Federal, tal como ellos mismos lo habían adelantado. A partir de ese momento de la disolución de la Cámara Federal, se produce la libertad simultánea de todos los personajes de la subversión que vuelven a la calle. Un promedio en 8 años de 10.800 hechos de terrorismo. Había un promedio en algunos lapsos de 3 hechos de terrorismo diario. Trajo un sacudimiento crítico en la sociedad que repercutió en la Cámara de Diputados. Hay que leer los discursos de ese momento de la oposición y del oficialismo, que gritaban desde el recinto al Poder Ejecutivo que esto no podía continuar, que era vergonzosa la situación que se estaba viviendo, ahogados en sangre. Y ahí reacciona el Poder Ejecutivo ordenando a través de un decreto el aniquilamiento de ese proceso que llevaba 15 años. Y durante esos 15 años no hubo ni planeamiento estratégico, ni inteligencia estratégica, ni previsiones teóricas para poder llegar a tener una doctrina para enfrentar a esta novedad.
se reaccionó mal con el decreto de aniquilamiento, que en vez de ir al Estado Mayor Conjunto para su planificación, fue a los Estados Mayores Generales, que son administrativos, para pelear la guerra desde la administración, no desde la conceptualización estratégica para entender la naturaleza del problema que teníamos. No se le entregó una ley que sustente operaciones militares en el marco interno. No había ley, no había sustento jurídico y ético para empleo de fuerza en el marco interno. Es el derecho nacional el que debe dar el soporte jurídico de empleo de fuerza. Las Fuerzas Armadas, con el impulso de defender a su bandera, fueron a esa guerra. Y el enemigo le impuso la modalidad de combate, el terrorismo. Le golpearon en los lugares más sensibles de la sociedad. Las Fuerzas Armadas cumplieron órdenes ante una emergencia en donde se veían atacados por fuerzas financiadas del exterior con entrenamiento, armamento, etc. Además, le tomaban unidades, le ponían bombas en sus casas, en los comedores, en los teatros, en los edificios, y además tenían apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y varios otros. La idea de tomar el poder de Montoneros era un proyecto realmente en el cual creían. Fue la organización terrorista más grande del mundo en su momento. En diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158/83, que declaraban, el primero, la necesidad de perseguir penalmente a los terroristas imputándoles delitos comunes, y el segundo, a procesar a las 3 juntas militares que gobernaron el país desde marzo de 1976 hasta 1982, también imputándoles delitos comunes. El presidente de la República puede emitir un decreto diciendo que es su deseo que se procese a las personas que estaban involucradas en actos de terrorismo, así como también a aquellos que habrían realizado actos de represión ilegal. Lo que no podían esos decretos es constituir una orden para los jueces. Los jueces no tenían por qué dar cumplimiento a esos decretos. Los fiscales no tenían por qué dar cumplimiento a esos decretos. Pero el momento político que se vivía en ese entonces en el país, especialmente después de la conflictiva confrontación electoral que hubo entre el justicialismo y el radicalismo, determinó que muchos magistrados judiciales decidieran abrir las causas y promover querellas penales, especialmente contra los integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cierto tipo de delitos, más que contra los guerrilleros. Y de esa manera limpió a todos los políticos del gobierno peronista y a todos los intendentes radicales y ministros radicales del gobierno militar. Esto fue un acuerdo político, es decir, se utilizó a la política para dejar fuera a los políticos. Por ese motivo crea la CONADEP, para referirse nada más que a los militares, y luego Trócoli promete, una vez que sale el informe de la CONADEP, promete un informe similar respecto del terrorismo que nunca se llegó a concretar. Fíjese que a los únicos que se juzgó por una guerra asimétrica fue a las Fuerzas Armadas, pero no a los terroristas, que fueron en algunos casos juzgados por hechos individuales, como por ejemplo Firmenich, que fue juzgado por el caso Born, y algún otro, pero eran casos individuales, no como una organización guerrillera que debió tener un tratamiento en la aplicación de una justicia posguerra. En el año 1986 se dicta la Ley 23.492 de punto final, que establecía que toda acción penal contra los autores penalmente responsables de los delitos de desaparición forzada de personas, torturas y asesinato que tuvieron lugar durante el proceso de reorganización nacional y que no hubieran sido citados a declarar antes de los 60 días corridos de promulgada la ley, eran considerados no punibles. La idea de las leyes de punto final y obediencia debida, es decir, un olvido, un perdón, se refería a todos los combatientes de jerarquías que no tenían poder de decisión, sino que cumplían órdenes o habían militado por razones de ideales
políticos ejerciendo la violencia, pero sin la responsabilidad del mando. En el año 1987 se dicta la Ley de Obediencia Debida 23.521, que especificaba que los subordinados, cuyo grado estuviera por debajo de coronel, en tanto y en cuanto no se hubieran apropiado de menores o de inmuebles de desaparecidos, no eran punibles, pues se limitaban a obedecer órdenes emanadas de sus superiores. Hacia fines de la década del 80 y principios de la del 90, el entonces presidente Carlos Menem firma una serie de 10 decretos donde indulta a civiles, integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y miembros de las organizaciones terroristas. El presidente tiene prerrogativas para indultar y el Congreso para amnistiar. Una de las aberraciones que han ocurrido en todo este proceso fue toda esta emocionalidad puesta al servicio de determinados intereses, y decretar, por ejemplo, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final es un disparate, porque son la pacificación nacional y la unión nacional son dos finalidades que se le otorgan no al Poder Judicial, se le otorgan al Poder Legislativo y al Ejecutivo, y los instrumentos son el indulto y la amnistía, uno a cargo del Ejecutivo, el otro a cargo del Congreso, y son decisiones irrevisables por el Poder Judicial. En diciembre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa renuncia, dando paso al tragicómico mes donde hubo 5 presidentes: de la Rúa, Rodríguez Saa, Ramón Puerta, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. En el año 2003, el Frente para la Victoria obtiene el 22% de los votos por debajo de su oponente, Carlos Menem, quien había obtenido el 24%. Este último decide bajarse el balotaje, por lo que automáticamente resulta electo Néstor Kirchner como nuevo presidente del país. Necesitado de generar rápido consenso para legitimar su escaso poder, Néstor Kirchner hizo todo lo que estuviera a su alcance y más para lograrlo sin importar las consecuencias. Había que buscar un enemigo lo suficientemente malvado a quien cargarle con todos los males de la Argentina. Y las Fuerzas Armadas y de Seguridad eran los enemigos perfectos, pues su poder de respuesta era prácticamente nulo. De esta manera, conseguía consenso con las agrupaciones de izquierda. Yo lo he visto a Kirchner seleccionar esos jueces y yo lo he visto a Kirchner reunirse con ellos antes de ser designados. No me lo contó nadie, estuve en todas las reuniones. Y lo que Kirchner les decía es: ustedes están para actuar con total independencia, nunca los van a llamar de la Casa de Gobierno. Así era, ¿eh? Y no estoy mintiendo, vayan y pregúntenle a cualquier juez de la Corte. Me tengo 2 problemas que para mí son problemas de Estado: los derechos humanos y la posible dolarización de la economía. Salvo esos 2 temas que me preocupan enormemente, pues se están ventilando en la justicia, la verdad es que nosotros no tenemos ningún interés en ningún tema. Y estos temas nos preocupan porque son políticas de Estado. El adoctrinamiento y la subordinación de la justicia eran necesarios para llevar adelante su objetivo de ir por todo. Luego vendrían el copamiento de los medios de comunicación, la cultura, la educación y las empresas estratégicas. Ni los jueces de casación, ni nosotros fuimos acosados y expulsados con las peores artes por algo que hayamos hecho mal. El problema para Kirchner era justamente lo que no estábamos dispuestos a hacer. Lo que la Corte Suprema no estaba dispuesta a hacer era a cambiar sus votos, cada uno de los miembros, contrariando lo que habían dicho en la causa Camps y en muchas otras que declaraban la validez de las leyes de obediencia debida y punto final, que fueron 2 leyes consideradas de amnistía. Kirchner se proponía, por el pacto que celebró con Berbisky, modificar esta jurisprudencia sentada por el más alto tribunal y reabrir estos juicios contra los militares. La Corte no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces ahí fue donde yo le explico a Kirchner que la cosa juzgada es una cosa firme, que no se puede volver otra vez atrás. Se modifica la Constitución sin llamar a constituyente, incorporando pactos internacionales.
En este caso se incorpora el pacto de la imprescriptibilidad de las leyes de lesa humanidad. Pero si esa ley, en el momento que pasaron todos estos hechos, no estaba incorporada en la Constitución, obviamente estoy poniendo la ley en forma retroactiva. O sea que la retroactividad me la aceptan cuando es perjudicial para el reo, pero no la aceptan cuando es beneficiosa para el reo. Entonces, estas son las cosas que no podía hacer nuestra Corte, porque iba en contra de la naturaleza de las cosas. De esta manera, se logró asegurar la voluntad del máximo tribunal del país en materia de derechos humanos, consiguiendo 3 objetivos fundamentales: enjuiciar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, violando todos sus derechos humanos; bloquear a la justicia federal con causas de lesa humanidad, impidiendo que miembros del gobierno tuvieran que responder ante la justicia por delitos de corrupción, narcotráfico y enriquecimiento ilícito a los que Néstor Kirchner no era ajeno; y perseguir a la oposición con procesos judiciales, en particular si estaban vinculados a los años 70. A mi criterio, no era necesario hacer cambios en la Corte Suprema. De hecho, los cambios fueron muy aplaudidos porque decían se terminó con la mayoría automática, pero la verdad es que fue hecho mediante un proceso que nunca se había visto en la Argentina. Siempre, hasta en los gobiernos de facto, se le permitió a los ministros de la Corte renunciar o plantearle alguna disidencia frente a frente. Jamás se los presionó con llevarlos públicamente al escarnio del juicio político, como hicieron el gobierno kirchnerista a través del senador Falú, haciéndole un escrache público a los jueces y acusándolos nada más que por los fallos que habían dictado. La gente los aplaudió, pero nosotros que trabajamos en la justicia federal nos dimos cuenta que era una bajada de línea completa para toda la justicia federal, en especial la justicia federal penal. Más de 100 miembros del Poder Judicial fueron perseguidos, denunciados, presionados o extorsionados para que se adaptaran al nuevo régimen judicial o dejaran vacantes sus puestos. Varios jueces fueron procesados, algunos resultaron encarcelados, mientras que otros debieron exiliarse. Venía recibiendo amenazas, venían multitudes a mi casa que las traían en colectivo a hacer scratches, pintaban los vidrios del edificio, pintaban los mármoles, las veredas, le gritaban a los vecinos que nos echaran. Yo vivo en Belgrano. Por televisión se publicaban los edificios de todos los ministros que querían echar. Publicaban el de Fay, publicaban el mío, el de Moliné, el de Nazar, bueno, todo. Y las multitudes eran arengadas para esto. Era una de las presiones. En la autopista panamericana, el auto del doctor Vázquez recibe 2 impactos de arma de fuego. Seguidamente, una llamada en su domicilio amenaza de muerte a su hijo. No más preguntas, señor juez. Si un gobierno es capaz de echar, como echó, con semejante violencia y exposición a los jueces de la Corte Suprema, entonces todo el resto de los jueces supieron, y luego lo iban a comprobar, hasta qué punto estaban dispuestos los Kirchner y sus secuaces a llevar adelante esta política. El plan de tener una justicia propia a la medida ya estaba en marcha. Comenzaba el vamos por todo. Tanto la ley de obediencia debida como la de punto final fueron declaradas constitucionales por nuestra Corte Suprema de Justicia por la totalidad de sus miembros. Por eso llamó la atención en el año 1998 que el Congreso resolviera derogar esas leyes. La única explicación razonable que se podía dar es que estaban comenzando a sentirse nuevos vientos políticos, nuevos aires políticos en la República, que no estaban de acuerdo con lo que se había hecho hasta ese momento en materia de tratar de concretar una reconciliación en la sociedad argentina. Pero más grave fue lo que aconteció unos años después, en el 2003, cuando se declararon nulas las leyes de punto final y obediencia debida. Porque si bien el Congreso pudo derogarlas, con lo cual no se aplicaban de ahí para adelante, pero los efectos de esas leyes se cumplían plenamente, al declararlas nulas, lo que pretendía el Congreso era que esas leyes se tuvieran como que no existieron jamás, que no podían ser dictadas. Sin embargo, fueron dictadas por
el Congreso de un gobierno constitucional, por un Congreso que muchos de los integrantes en el año 2003 lo habían integrado años atrás, con lo cual fue sumamente criticada esa decisión del Congreso, particularmente por la Academia Nacional de Derecho. Esto lo hicieron a través de una ley de nulidad. Una ley de nulidad que es una aberración jurídica. Porque, por ejemplo, no declara la nulidad de los indultos de los terroristas. Declara la nulidad de los indultos de los militares. El Congreso no puede declarar la nulidad de sus propias leyes, porque cada uno tiene una función. El único que puede declarar que una ley es inconstitucional o nula es el Poder Judicial, no el Congreso. Tan es así esto que necesitaron también que la Corte convalidara esta ley, porque después la Corte sí dice que esas leyes eran nulas y cambia la jurisprudencia. Aparte, esta ley de nulidad declara nulas leyes que también a su vez habían sido derogadas, porque ya punto final y obediencia debida había sido derogado, pero habían tenido efecto. Mientras tuvieron efecto, esos efectos fueron válidos y siguen siendo válidos. Yo he dado conferencias en Europa. Cuando yo les cuento de que una ley declaró la nulidad de otras leyes que habían tenido efecto y que tenían cosas juzgadas judicial además, no me lo pueden creer. Si yo puedo declarar la nulidad, que es mucho más grave, de una ley penal, puedo declarar la nulidad de leyes civiles. Vamos a suponer que yo llame a una convención constituyentes que tiene el mismo rango que tenía la de 1816 y declara la nulidad de nuestra independencia. ¿Cómo va a declarar la nulidad de cosas que tienen efecto cumplido? O sea, seríamos todos de vuelta españoles. Es un disparate esto de declarar la nulidad de leyes por el mismo órgano que la dictó. Y llamó poderosamente la atención que esos indultos, que también habían sido declarados válidos por la Corte, en un momento dado, esa misma Corte, en el año 2005, los declara inválidos. La única explicación es que había cambiado la filosofía jurídica que existía en la mente de la mayoría de los nuevos jueces de la Corte, según los cuales, en la medida que se indultaba a personas que estaban involucradas en la comisión de hechos de delitos de lesa humanidad, tales actos no podían ser aceptados por el ordenamiento jurídico argentino. Sin embargo, no había ninguna norma, ni hay ninguna norma, que impida el indulto de una persona que haya estado involucrada en un delito de lesa humanidad. Los juicios se reabrieron, en definitiva, cuando se declara la invalidez de las leyes de obediencia debida al punto final, cuando se advierte un deseo de los jueces de seguir la línea de pensamiento político que tenía el gobierno de Kirchner, cuando se advierte en muchos magistrados judiciales un deseo de complacer no solamente a ciertos sectores de la sociedad, sino también a ciertos sectores que habían accedido al poder. Y lo que nosotros podemos decir es que esos juicios violentaban principios básicos de la Constitución, porque se había desconocido una amnistía y no había razón para desconocer la amnistía. Se había desconocido una amnistía y se había desconocido la aplicación de la ley penal más benigna, con lo cual volvieron una gran cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas, que incluso habían sido sobreseídas en algunos casos, a ser sometidas a juicios que duraron varios años, a juicios durante los cuales permanecieron detenidos sin tener una condena, bajo condiciones penitenciarias lamentables, bajo condiciones humanas degradantes. Los delitos de lesa humanidad aparecen tipificados en la Convención de Roma, a la cual se adhirió el gobierno argentino, pero ya en este siglo. Pero la Convención de Roma establece categóricamente que ya se va a aplicar respecto de los hechos delictivos que se cometan a partir de la aprobación de la Convención, no por los hechos anteriores. Con lo cual no tendría que haberse aplicado acá. Y entonces nosotros nos encontramos con situaciones que acarrean cierta perplejidad. Por ejemplo, la teoría de los delitos de lesa humanidad la aplicó con firmeza el Tribunal de Nuremberg. Pero el Tribunal de Nuremberg estuvo integrado por 1/3 de genocidas, porque nadie juzgó los crímenes que se cometieron en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era una potencia mundial. Nadie se iba a atrever a procesar al señor Stalin o al señor Beria. El argumento para decir que los delitos de lesa humanidad no prescriben
es señalar que los delitos de lesa humanidad fueron delitos siempre, no es necesario sancionarlos por ley y escribirlos para que la gente los conozca, porque desde siempre fueron considerados delitos y no necesitan entonces una legislación. Con esto, por ejemplo, no están de acuerdo la casi totalidad de los penalistas de todo el mundo, incluido, por ejemplo, los miembros de la Cámara Federal que juzgaron a los comandantes. Es un delito que, por ejemplo, la Cámara Federal no conocía, porque a ninguno de los comandantes los condenaron por delitos de lesa humanidad. A Videla, Macera y Agosti les declararon prescriptos algunos delitos. Entonces, si los camaristas de la Cámara Federal en lo penal, a los cuales se los ha alabado durante estos últimos 30, 40 años, no conocían la definición de delito de lesa humanidad, ¿cómo lo va a conocer un subteniente o el cabo Primero González de la policía de la provincia del Chaco? Es un absurdo. Todos los principios referentes a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, todos los principios referentes a la inaplicabilidad de la ley retroactiva más benigna para los delincuentes de lesa humanidad, todo eso está prohibido por la Convención de Roma. Todo eso está prohibido incluso por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que muchas veces se invoca. Todos ellos dicen que esas cláusulas se aplican para adelante, no para atrás, porque eso acarrea una absoluta inseguridad jurídica. Y viola nuestro artículo 18 de la Constitución, según el cual nadie puede ser sometido a un juicio sobre la base de leyes que no estaban en vigencia cuando se comete el hecho que se cuestiona. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Bueno, fundamentalmente por el criterio que tuvo la mayoría de los jueces de la Corte. No hubo ninguna ley que así lo dispusiera entre nosotros. Pero los integrantes de la mayoría de la Corte, los jueces Lorenzetti, Hayton del Olasco, Maqueda y los demás magistrados que nombró el gobierno de Kirchner, con algunos agregados como Petracchi. Petracchi cambió de criterio completamente. Él en su momento había votado por la constitucionalidad de la ley de obediencia debida al punto final y después votó por la inconstitucionalidad. Cuando se produjo eso, nosotros vimos un cambio jurisprudencial muy grande a partir del caso Simón, en donde se admitió la aplicación retroactiva de las leyes penales más gravosas para los imputados, lo cual importaba tirar por la borda una de las conquistas más importantes de la democracia constitucional en los siglos XVIII y XIX. Dice el doctor Lorenzetti en su libro El arte de hacer justicia. Había una absoluta desconexión de los jueces entre sí y un profundo desconocimiento por parte de otros poderes acerca de la infraestructura necesaria para el funcionamiento eficiente del Poder Judicial. Con este objetivo, hicimos un plan de políticas de Estado que redacté en el año 2007 cuando asumí la presidencia y que hemos cumplido al pie de la letra dentro de la Corte Suprema y esperamos que pueda trasladarse al resto. La política de Lorenzetti fue manejar la justicia, tratar de conducirla como si fuera un gremio. Él es un secretario general de un gremio que maneja la propiedad, la vida y la libertad de los argentinos, el gremio más poderoso. Esto de llamar a los camaristas, inclusive de las justicias provinciales, para bajar línea, inaugurar una política de derechos humanos y decir esto es una política de Estado que tenemos garantizado con los otros poderes. Imagínense el juez que está resolviendo este caso. Se encuentra dentro de un andarivel ya bajado por el presidente de la Corte, avalado por los miembros de la Corte y con el Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo y el Ejecutivo acompañando para que no se salga de esos andariveles. El condicionamiento a la independencia de ese juez es manifiesto y es la primera vez que ocurre eso en la Argentina. Lorenzetti dice, derribando los obstáculos que teníamos para la reapertura de los juicios. El primer obstáculo era la prescripción, porque el instituto de la prescripción es parte del principio de legalidad. Y un delito cometido en el año 1976 prescribía exactamente a los 12 años sin que lo hayan llamado indagatorio, y si lo llamaban indagatorio a partir de ese momento, 40 años después, 35 años después, todos los delitos estaban prescriptos. Nuestro país proyectó hacia el mundo una imagen en materia de derechos humanos que dista mucho de corresponderse con lo que sucede puertas adentro. Esa falsa imagen nos puso a la vanguardia internacionalmente, pero basta ver, por ejemplo, lo que sucede con cualquier ciudadano común que sufre por causas de la desnutrición, la falta de vivienda digna o la delincuencia, por poner algunos ejemplos, para darse cuenta de que los beneficios de los derechos humanos en Argentina son exclusiva potestad de un selecto grupo de personas.
Se interpretan los tratados internacionales de la manera que le resulta más conveniente al gobierno constitucional. Por ejemplo, en la Convención de 1994, nunca los convencionales aceptaban que esos tratados tuvieran jerarquía superior a la Constitución, porque lo prohibía la ley que declaró la necesidad de la reforma, que además había establecido que no se podía modificar ninguna parte del inicio de la Constitución y que toda modificación de esa área iba a ser declarada inválida. Sin embargo, a través de la interpretación que hizo la Corte a partir del año 2003, se llegó a la conclusión de que eso no era así, de que en el mundo se habían surgido nuevos valores, nuevas concepciones sociales, que se había constatado que existía una costumbre internacional ya hace muchas décadas muy fuertes, en virtud de la cual no se podía permitir la aplicación de esa legislación más benigna a los autores de delitos de lesa humanidad. Pero esa fue una interpretación política que se hizo, que no coincidía con la realidad jurídica y que además tampoco coincidía con la realidad histórica. La categoría lesa humanidad o delitos contra el derecho de gentes fue una creación surgida en el Acuerdo de Londres del año 1945, exclusivamente para juzgar a los nazis, no a otra cosa, no tiene un efecto expansivo, porque de esa manera se estaría aplicando una analogía penal. Por lo tanto, no son delitos de lesa humanidad. Genocidio tampoco, porque acá no hubo una persecución a ningún grupo étnico, religioso, social, político, lo que fuere, sino simplemente que lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue defender a la población civil de los ataques de los grupos terroristas que amenazaban y que habían llegado inclusive a que tuviéramos en aquel momento un atentado cada 2 horas. Todo el derecho penal del mundo y en todas las facultades y universidades de Argentina y de todo el mundo se enseña que la ley penal tiene que ser previa, escrita y publicada para ser conocida. Esto nació en el año 1215 para evitar que el soberano, en ese caso el rey Juan de Inglaterra, metiera preso a la gente por capricho, porque lo que se le ocurría. El Ejecutivo siempre va a querer de algún modo cumplir un interés y la forma más rápida que tiene es incumpliendo la ley. Los jueces garantizan que cuando se quiera detener a una persona, siempre parta de una causal que esté antes legislada, es decir, escrita y publicada para conocimiento de todos. Esto es lo que se llama principio de legalidad. La instauración de justicia legítima, proclamando que los jueces deben abandonar la imparcialidad, un valor destacado en todo el mundo. Imagínense un juez parcial, un juez militante. Cuando un país se embarca en una aventura semejante y cuenta con la complicidad del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, ¿a qué se llega? A lo que es hoy Venezuela. Ninguna cárcel argentina cuenta con una infraestructura seria para atender casos gerontológicos y más casos de estrés agudos o crónicos. En los casos de lesa humanidad, lo que pasa es que son gente que muchos de ellos están sometidos a proceso, no tienen condena, ven que otros de iguales en delitos no lesa salen tranquilamente excarcelados y esto los mantienen pese a que hay una ley clara y precisa que dice que a los 70 años se los puede sacar. El doctor Jaime Smart, que tengo el honor de defender, tiene hoy 81 años, el 3 de octubre cumple 82. Está en prisión porque se desempeñó entre el 76 y el 79 como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el proceso. Entonces lo procesan ahora formalmente por ese desempeño, diciendo que las fuerzas policiales y del servicio penitenciario dependían administrativamente de él y que él les suministraba los medios para actuar. Esa actuación, que estaba, en cuanto a la guerra contra la subversión, bajo el comando operacional de las Fuerzas Armadas, al extremo que el jefe de la policía durante el proceso fue el coronel y después general Camps, que fue designado no por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino por el comando del primer cuerpo de ejército.
ESMAD, nada que ver en la designación de Camps. El marco normativo en que se desarrolla la guerra contra la subversión se inicia en el gobierno constitucional, que establece que todas las fuerzas pasan a depender operacionalmente de las Fuerzas Armadas y convocan a las provincias a que hagan lo mismo con sus propias fuerzas de seguridad, es decir, las fuerzas policiales y penitenciarias de todo el país. Todas las provincias, sin ninguna excepción, lo hicieron. ¿Sí? El único ministro de gobierno que está preso es ESMAD. Fue el único de los sobrevivientes de la Cámara Federal que se animó a estar en el gobierno militar. ESMAD debía pagar venganza. Ahora, es curiosísimo, ¿no? Porque solamente fue sometido a proceso en los hechos ocurridos en el ámbito de Camps, en lo que se llamaba el circuito Camps. Y no en Bahía Blanca, ni en Balcarce, ni en Azul, ni en Mar del Plata, solamente en La Plata. Y ahí sabemos muy bien que la justicia federal de La Plata fue organizada por los elementos que alguna vez fueron llamados subversivos. Una persona puede estar detenida en la Argentina 3 años y medio, ¿sí? Sin sentencia definitiva firme, condenatoria. ESMAD lleva 16. Estoy en prisión preventiva hace 11 años. Me acusan de que yo concurría a la ESMA a visitar presos. Eso no es cierto y se demostró durante todo el transcurso del proceso, donde se presentaron 800 personas entre terroristas, familiares y testigos. Ninguno de los 800 me conocía. Presenté pruebas que no fueron consideradas, sino más bien ellos tomaron de esas pruebas, que eran los viajes que yo había hecho, mi pasaporte diplomático donde estaban las distintas fechas que yo había ido al extranjero, pero cuando se dieron cuenta que yo durante 2 años no había participado, me tomaron nada más que el año 77. Además me habían acusado de 305 casos de muerte, tortura, violación, de todos los peores crímenes que uno se puede imaginar, de personas que yo jamás conocí, jamás vi. Lo que a mí más me llamó la atención, cuando empieza el tribunal oral, ahí nombran a 205, pero distintas de esas 300, salvo una que coincidían. Me huele a que hay un tema político donde van poniendo o van armando la acusación de acuerdo a conveniencia. Cuando pude disponer del expediente, empecé a verificar las pruebas por las cuales me inculpaban. Entonces, tomo la primera prueba y es una acusación que hace un grupo determinado, donde da la formación y la cantidad de personas que actuaban en los grupos de tareas, 109 personas. Y ninguna prueba, ninguna, me nombra a mí ni me acusan de que yo haya pertenecido al grupo de tareas, ni que yo los haya visto o que haya tenido algún altercado o alguna acción hacia ellas. Mi papá van a ser 8 años que está detenido. Es un preso político que está detenido. Estuvo detenido en Marcos Paz y actualmente está detenido en la unidad de adultos mayores de Ezeiza. Específicamente, y lo que dice el juez Rafecas en su auto de procesamiento, es que si bien él estaba destinado en ese lugar, y si no participó, tuvo que haber visto, y si no vio, tuvo que haber escuchado, y si no escuchó, algo tuvo que haber sabido. Son las palabras de él. Mi papá era suboficial de Fuerza Aérea con el cargo de cabo primero. Yo creo que está detenido porque alguien tiene que haber que haya estado. Bueno, es él, podría ser otro. Le tocó a él. Y así como él, hay muchos otros que están ocupando un lugar. Uno de los motivos por los cuales a él le deniegan el arresto domiciliario es porque podía haber peligro de fuga o entorpecimiento y que él había cometido maniobras
para ocultar su identidad. Totalmente falso. Acompañé copia de la matrícula de abogado que estaba vigente y también manifesté que él había ido a votar. O sea que él no se estaba ocultando de nada ni de nadie. En el año 2005 había tenido un infarto y la verdad es que nos preocupaba que no pudiera tener su medicación y por todas sus patologías no pudiera estar equilibrado y no pudiera continuar el tratamiento. Fue muy difícil lograr que le hicieran los estudios necesarios. Todo el momento encontramos muchas trabas. Él estuvo un tiempo sin tomar su medicación y es muy irónico porque el tribunal decía que estaba supeditado a lo que dijera el informe del forense. El informe que eleva el forense en su escritorio con un estetoscopio dice que mi papá está estable y equilibrado, por lo cual a él le niegan el arresto domiciliario. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto adentro del penal, por el cual estuve 19 horas peleando por su traslado al hospital aeronáutico o algún hospital que tuviera unidad coronaria. Él estuvo tirado en la guardia del hospital de Marcos Paz, que no tenía cardiólogo, no tenía unidad coronaria. Sabíamos que por otras historias que el camino de la descompensación en Marcos Paz es el camino de la muerte. Cuando yo llegué al hospital de Marcos Paz, lo encontré descompensado en una camilla, todo lleno de sangre, no de él, sino quizás de otras personas que habían estado heridas ahí. Él estaba acostado en la camilla, pálido, con una cara de haber pasado una noche terrible y bueno, todo sucio. Cuando me acerqué, tenía en su mano apretado el electrocardiograma que le habían hecho en el HPC de Marcos Paz, donde estaba detectado el infarto. Y me lo deslizó, me agarró de la mano, me lo deslizó y me dijo, esta es la prueba. Él creía que se iba a morir, que no iba a pasar esa situación y me estaba dando la prueba para que yo pudiera probarlo. Toda cárcel crea por su situación, por el solo hecho de estar encarcelado y sometido a la inquietud, al miedo de todo lo que puede ocurrir, y todo el conjunto carcelario crea un estado que se llama el estado de distrés, que es un estado patológico de aquel que está sometido durante largo tiempo a un estrés. Lo detienen acá en Buenos Aires, acá a la vuelta de mi casa. Ahí se lo llevaron a tribunales en La Valle. Ahí pasó la primera noche. Papá tenía 71 años. Pasó la noche ahí en una celda sin un colchón, sin una silla, una celda mugrienta, que una persona de 71 años no puede pasar una noche ahí. Y a la mañana lo llevaron directamente al hospital Ramos Mejía porque tenía 19 de presión. Nosotros no sabíamos dónde estaba papá porque como estaba incomunicado no teníamos ni idea de dónde estaba. Y ese día, a la tarde-noche, a mí me llega un mensaje por Facebook privado de una compañera del colegio que yo no veía desde el colegio y me dice, ella es médica, y me dice, Guada, estoy en el hospital Ramón Mejía y hoy me dijeron que me traían un reo y me llamó la atención cuando llegó que era un señor. Y cuando le tomé la ficha me di cuenta que tenía tu apellido y nada, como mi hijo me dio lástima que era un señor mayor y estaba en esa situación, me puse a hablar con él y le comenté que yo tenía una compañera en el colegio con su mismo apellido y nada, y ella me dijo, quédate tranquila, tu papá tenía la presión tanto, está bien, y ahora se lo llevaron al penal de Marcos Paz. Estaba incomunicado en Marcos Paz y estaba internado, estaba en la enfermería de Marcos Paz. Cuando lo va a ver mi cuñado, que es abogado, le dicen que no estaba él ahí, que se lo habían llevado y tampoco le decían a dónde. Papá tiene 74 años y está en una cárcel común que no está preparada para tener a gente mayor enferma, porque papá es hipertenso, es diabético. Estando preso le diagnosticaron cáncer de piel
Ya lo operaron 3 veces y este año tuvo una operación complicada que duró 4 horas, hace un mes, donde le abrieron, tiene cáncer en el cuero, le salió en la piel, en el cuero cabelludo, y cuando lo operaron, cuando abrieron se dieron cuenta que le había tomado hasta el hueso y le estaba comiendo el hueso. No tiene juicio, no tiene condena y todo es tan cirquense que, por ejemplo, un fiscal de la causa que lo acusan a papá también fue querellante en la causa. O sea que un fiscal es querellante, es tirado de los pelos. Y el juez subrogante, que era el doctor Poviña, justo ahora, la semana pasada lo cambiaron, tomó indagatoria a una chica que tenía 1 año y 6 meses. Ella se acuerda lo que vio o le dijeron cuando tenía 1 año y 6 meses, tirado de los pelos. Además, las cárceles argentinas están para este tipo de detenidos ubicadas en general lejos de las viviendas o de los domicilios familiares, lo cual dificulta el contacto de las personas mayores con sus familias, factor fundamental para tener en cuenta a la hora de poder considerar que tengan una vida digna. Las condiciones de las cárceles están estipuladas en documentos internacionales. Está el protocolo de Estambul y también las reglas para las condiciones de reclusión de la ONU, y no se cumplen. Mi marido era una persona muy familiera, ¿no? Entonces el hecho de haberlo separado de la familia para él fue un trauma muy grande. Estuvo él detenido durante 7 años sin juicio. La ONU dice que hay que dar condiciones de salud equitativas. Equitativas quiere decir que hay que darle más servicios de salud a aquellos que más lo necesitan. Y después de los 60 años se necesitan más servicios de salud. No es igualitario, es equitativo. Y estas personas no los tienen, no están en condiciones de acceder siquiera a los servicios de salud que tiene el resto de la población de ese grupo etario. Pasa el camión a buscarlos a todos los que tengan que hacerse atender en distintos lugares. Los pasan a buscar a las 4 de la mañana, de Marcos Paz van a Ezeiza, de Ezeiza van a todos los domiciliarios y luego llegan a las 8 de la mañana a Devoto, donde hacen traslado de camión y vuelven otra vez a hacer toda la recorrida, o sea, los dejan a uno en un hospital, otro en otro consultorio, hasta que por último llegan a Ezeiza. Cuando llegan a Ezeiza, desde las 4 de la mañana, que estuvieron sin agua, sin comida, sin nada, llegan a Ezeiza a las más o menos 5 de la tarde y el médico que lo tenía que haber atendido ya no está. Fueron 5 veces que lo llevaron de esa manera. Entonces fue así, fue pasando el tiempo y mi marido cada vez fue agravándose más. Había perdido 14 kilos. Cuando comienza el juicio, no llegó a hacerse atender por todos los turnos que yo le había sacado, porque había sacado turno al cardiólogo, al gastroenterólogo, a todas las cosas que tenía que hacerse, que él en uno de los, cuando estaban acá, se descompone. Y entonces los jueces lo trasladan al hospital de Olavarría. Cuando le hacen la tomografía, la endoscopía, perdón, detectan que lo que tiene es un cáncer de esófago. Yo pensé que lo iban a trasladar al hospital militar enseguida. Lamentablemente no, siguió el juicio, estuvo unos 4 días más acá hasta que entraron en un receso. Y yo también pensé, digo, bueno, cuando siga el momento del receso lo trasladarán al hospital. Y no, lo llevaron a Marcos Paz. En junio de 2015 le dan el arresto domiciliario y lamentablemente el 23 de agosto del 2015 falleció. Él era una persona muy alegre. Era muy cariñoso, para mí era todo. Mi compañero, como siempre digo, mi esposo, mi compañero, mi hermano, mi padre, mi todo, mi todo. Era una persona maravillosa, era una persona que, o sea, muy correcto, ¿sí? Era una persona justa realmente, no. Era bárbaro, era bárbaro. La impunidad gerontológica es algo que en abril del 2015 sancionó, promulgó o instruyó
la Fiscalía General del Estado, a cargo de la Gilles Carbó, se instruyó a todos los fiscales para que se opusieran absolutamente toda medida morigeradora. Por eso los informes de ellos son, todo siempre está bien, además los informes periciales cada vez son peores, son más cortos, y ahí rige o la venganza en los que representan a las fiscalías, porque se oponen a todo, o el miedo, que es lo que impera en el cuerpo médico forense. Mi padre fue condenado 2 veces por el mismo hecho. Él tenía un sobreseimiento definitivo en torno a 2 causas, y esas 2 causas se la volvieron a abrir en el año 2005. Hemos sufrido agresiones por parte de las organizaciones de derechos humanos, que de derechos humanos tienen muy poco porque siempre fueron agresivos, violentos. Eso nos daba la pauta de que no estábamos ante una situación normal. El presidente de la Corte Suprema, una vez en una reunión, dice: no sería posible el llevar adelante los juicios de lesa humanidad sin el aporte económico de Holanda, Francia e Inglaterra. Listo, aquí terminó todo, no tengo que preguntarme más por qué suceden las cosas que suceden, porque está todo dicho. Es un negocio monstruoso el que hay. Entonces, ¿qué les puede importar que se hayan muerto, por ejemplo, detenidos, presos, algunos condenados, otros con prisión preventiva eterna, si el presidente del máximo tribunal del país está sosteniendo la mentira por una cuestión económica? Cuando nosotros le hicimos un pedido al ministro de Justicia acerca de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación funcione como querellante del Estado argentino, nos contestaron tristemente de que eso era una obligación. Si el Estado es el encargado de acusarme, castigarme y pone todos sus órganos para hacer eso, entonces nosotros estamos totalmente desvalidos. Porque ellos dicen que hay una independencia de poderes, o sea que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo no tienen nada que ver en las cuestiones de los juicios de lesa humanidad, que cada uno actúa en su ámbito diferente. Entonces yo le digo, ¿por qué la Secretaría de Derechos Humanos querella? Si la Secretaría de Derechos Humanos no pertenece al Legislativo ni al Judicial, pertenece al Ejecutivo. Entonces hay una inmiscusión de uno de los poderes sobre el otro. ¿Y qué es lo grave? Que ellos están avalando juzgamientos irregulares, están avalando procesos irregulares, y eso es un delito, porque lo está haciendo el Estado. El ministro Garabano en su momento nos decía de que esto era imposible separar. La Secretaría de Derechos Humanos está a cargo de Abruj, y Claudio Abruj en un primer momento estaba muy reticente hasta recibir una nota nuestra, en la que le pedíamos, le insistíamos que se aparten. Siempre el tribunal, cuando advierte que ya empieza a haber preguntas que ponen en jaque al testigo y que están demostrando que no está diciendo la verdad, enseguida se los protege. Enseguida se los protege bajo un argumento de evitar una revictimización. Esto es tan así que por una política que ha venido llevando el Ministerio Público Fiscal, con la fiscal Gil Carbó a la cabeza y todo ese equipo de fiscales, van haciendo juicios, por ejemplo, en una misma zona, haciendo juicios graduales en tandas, que eso hace que unos hechos sean juzgados en un año y a los 2 años otro juicio con otros acusados, pero por los mismos hechos otra vez van a juicio. Y claro, los abogados del segundo juicio que no estuvieron en el primero, quieren que el testigo venga, le quieren preguntar ellos. Bueno, hay que hacer grandes esfuerzos para justificar que vuelva a venir. Si no, se dan por incorporados los videos relacionados con esos juicios y la prueba ya está acumulada. Ni qué hablar de una gran cantidad de testigos que con el transcurso de los años han fallecido y se incorporan directamente los testimonios sin que uno pueda controvertir lo que están diciendo. Mi padre fue convocado para asumir el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires o interventor de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno militar. Era abogado, estaba retirado del ejército, no tenía mando de tropa y designó un gabinete absolutamente civil sin que haya recibido una sola citación jamás a los 85 años de edad.
lo detienen con prisión preventiva por peligro de fuga. Mi padre sufría un principio de Alzheimer, que después se iba a ir agravando con los años. Había perdido movilidad en las piernas, tenía un cáncer de próstata que se le trasladó a los órganos y era cardíaco. Todos esos males se fueron agravando a medida que transcurrían los procesos, porque le armaban una causa por cada centro de detención de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo seguían llamando a indagatoria, los jueces empezaron a pedir informes médicos a pedido nuestro, y los médicos forenses empezaron a dictaminar de que no estaba en condiciones de ser juzgado. El Código Procesal prevé la incapacidad para estar en juicio cuando una persona pierde las condiciones para poder defenderse, o no está en condiciones físicas y mentales de afrontar un juicio. Se organizó una enorme junta, los forenses declararon y pelearon diciendo que Sanján estaba mal y que no podía estar, no tenía capacidad de estar en juicio, como lo sostenía yo. Había peritos por la Fiscalía, por los organismos de derechos humanos, por cual no interesa lo que hubiera hecho Sanján, lo que interesa es la violación sistemática de los derechos de la persona. El Juzgado Federal número 1, integrado por Portela, Falcone y Rosansky, lo llevaron en silla de ruedas a un teatro, esposado a mi padre para ser juzgado con todas estas incapacidades que tenía. Por pedido del Ministerio Público, de los fiscales, le revocaron la detención domiciliaria a mi padre, a Smart y a todos los policías que tenían más de 70 años y tenían detención domiciliaria, y a los 90, cumpliendo ya 91 años de edad, lo enviaron a la prisión de Ezeiza. Los médicos del penal de Ezeiza no lo quisieron recibir por el estado en que se encontraba. Entonces, los jueces insistieron. A los 4 días mi padre se descompensó con un ataque cardíaco, lo llevaron, lo demoraron, se desmayó, a causa de que el tribunal no lo quería, no quería que lo atendieran en el hospital militar, que es donde correspondía. Finalmente lo trasladaron al hospital militar. Los jueces se trasladaron, cuando cumplía 91 años, se trasladaron a tomarle una indagatoria, donde por primera vez lo hice hablar a mi padre. Y volvió a repetir conceptos delirantes que están en el informe médico. Y aún así le tomaron indagatoria y pocos días después de eso falleció. Yo digo que la justicia aquí se transformó en venganza. El señor Poch está detenido desde septiembre del 2009. Hacía su último viaje antes de retirarse, de jubilarse. Aterriza en Valencia y bien se abre la compuerta del avión. Es detenido por personal policial. Lo que trascendió así en los medios inicialmente era que un ex piloto de la Armada en una reunión se había jactado de tirar gente al mar. El señor Poch había sido piloto de la Armada, unos años piloto de Aerolíneas Argentinas, después se fue con un contrato a trabajar a Holanda. Algunos holandeses no miraban con mucho agrado la incursión en la familia real de una persona que no era noble y que era argentina. En una comida se comenzó a discutir este tema y uno de los comensales, que era un piloto, lo que comenta era que el padre de Máxima como que tenía las manos manchadas de sangre. Ahí se genera una discusión, el señor Poch les dice, ustedes no conocen bien qué es lo que pasó, y lo que pretende él decirles a estas personas es que en la Argentina había habido una guerra, que hubo desaparecidos, pero también hubo terroristas, hubo atentados, hubo bombas, en fin, contándoles un poco la otra parte que nunca se cuenta, pero en momento alguno el señor Poch dijo que él hubiera hecho algo. 2 personas empezaron a hacer correr un poco esa versión de que el señor Poch había estado hablando de estas cosas, y ahí aparece un actor que es muy importante, que es un señor que se llama Engelkes. Uno de estos pilotos les dice, yo con este piloto no quiero volar más. ¿Pero por qué? No, porque cuenta historias que no me gustan, empiezan a contar toda esta fábula que se fueron armando ellos. Este tercer hombre vio que podía ser para él una gran oportunidad para convertirse en un ciudadano del mundo y se le ocurre transmitirle esto a un fiscal holandés. El fiscal holandés, al que le llega la versión de que un ex piloto argentino de la Armada Argentina había confesado haber tirado gente al mar, en el 2008 recién se contactan con las autoridades argentinas, especialmente con el juez Torres, que ya desde el 2003 venía investigando esta causa de la ESMA. Hasta que ocurrió eso, el señor Poch no sabía ni que existía acá en Argentina. No había nada. Entonces es una mentira decir que el señor Poch había muchas pruebas con él y esto fue algo más. Eso es mentira, es una absoluta falacia. El juez Torres, en vez de colaborar con el fiscal holandés, lo que quiere es capitalizar la situación, consigue permiso de la Corte Suprema y se va a Holanda
a tomarles declaración a estas 3 personas. Ni las autoridades holandesas, ni mucho menos el doctor Torres, le avisan a Poch que iban a tomar estas declaraciones, de modo tal que él pudiera haber puesto un abogado holandés que lo represente. Se hizo toda esta prueba, toda esta investigación a sus espaldas. El doctor Torres regresa a la Argentina, inmediatamente inicia un pedido de captura internacional, un exhorto a las autoridades, al Reino de Países Bajos. Se hizo una actividad coordinada entre Holanda y España, que en ese momento, ahora cambió su jurisprudencia, en ese momento España ya había habido antecedentes de personas detenidas por estas causas y que eran extraditadas a la Argentina. Hoy España ya no extradita más porque para España, como corresponde, estos delitos están prescritos. En el preciso momento que Poch era detenido en el aeropuerto de Valencia, en ese mismo momento fue allanada su casa por personal policial que estaba aguardando el ok de que Poch haya sido detenido. Hoy agradecemos que se haya hecho ese allanamiento, porque en el desván de su casa, en el altillo, encuentran las libretas de vuelo que él las había conservado de su época de piloto de la Armada. Y eso fue un elemento muy importante que la Fiscalía hizo un enorme esfuerzo para tratar de destruir esta prueba, porque primero esas libretas demuestran cuáles eran los aviones que Poch podía volar. Un piloto, para ser piloto de un avión, tiene que tener la capacitación específica de ese avión, y mucho más aviones complejos. Uno ve el historial de Poch, y Poch es piloto de aviones de caza y ataque. Es extraditado a la Argentina, y a partir de ese momento venimos con esta lucha. Con mucho esfuerzo logramos que la Cámara Federal de Apelaciones advirtiera lo que estaba pasando, y nos habilitó la posibilidad de que pudiéramos viajar a Holanda y tomarle declaración de vuelta a estas personas. Cuando los pilotos vieron lo que las actas decían que ellos habían dicho, estaban desesperados. Dije, yo no dije esto. Todos los compañeros de Poch, que aparte de apreciarlo, sabían que esto no podía ser cierto. Había algunos que habían estado en esa cena, en esa comida, y que sabían que no había habido tal confesión. Sabían que había habido una discusión, pero que el señor Poch nunca dijo, yo hice esto. Si las personas que lo habían acusado ya estaban reconociendo que él no lo había dicho, si habíamos demostrado que él nunca había sido piloto de ninguno de esos aviones y que para poder ser piloto tendría que haber tenido una capacitación que no la tenía, y que esto obedece, pese a lo que la fiscal ha intentado decir en el juicio, la defensa, por nosotros, la defensa sostiene que Poch está acá por una supuesta confesión. No, él está sometido a este juicio por la gran cantidad de pruebas que hay en su contra, no hay ninguna. ¿Qué nos terminó contestando la Cámara? Lo bueno sería discutirlo en un juicio oral. ¿Qué ocurrió? El señor Julio Poch entra en un juicio oral donde en ese momento había más de 60 acusados, y es un juicio que ya estamos por cumplir 5 años. En la década del 70 Gregorio tenía el cargo de cabo en la escuela de suboficiales. Él pertenecía a Fuerza Aérea. Lo detienen acá en casa y lo llevan, ¿no es cierto?, ese día a Córdoba, a la Policía Federal. A mí me dicen que por poquitos días, por una semana, pero pasaron varios años. Cuando lo llevan al año, él le da pancreatitis agudas, o sea, él lo operan de vesícula y queda con una dieta muy estricta. Yo tenía que viajar de acá de Altagracia a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, a San Miguel, y San Miguel alojarme y después remis, porque a Campo de Mayo no tenía medio de movilidad. Lo operan un 15 de noviembre para sacarle el tumor que tenía en el intestino, la cual le ponen bolsa de colostomía. A los 15 días que le estaban por dar el alta y teóricamente le iban a dar el domiciliario, le dan peritonitis, la cual no tenía mucha esperanza de vida, pero bueno, él sobrellevó todo eso, de vuelta a operación, cambio de bolsa de colostomía al otro lado, así que él la pasó muy difícil. Le dan, ¿no es cierto?, el alta, la cual me dijeron que bueno, que yo tenía que viajar para recibirlo en la casa, que eso pasaba un día o 2 días y iba a venir la asistente social a ver mi casa, así que yo tuve que gastar plata, la que no tenía, porque tuve que poner aire acondicionado, pintar, arreglar su habitación para que todo esté, ¿no es cierto?, porque me habían dicho que tenía que tener una higiene impresionante en su habitación. Pusimos aire acondicionado, tratamos de arreglar, tratamos de cambiarle la cama, tratamos de
todo acomodarle, ¿no es cierto?, para... Y nunca, o sea, después cuando yo viajo, después como no venía, le dan el alta, lo pasan a Campo de Mayo y me entero que no, que le habían anulado su salida al domicilio. Para los jueces podía seguir detenido. Incluso lo llevaban a Mar del Plata a declaración, así de entrado como estaba, lo llevaban a declaración y lo llevaban a la mañana, a la madrugada y lo traían a la noche, a las 11, a las 12 de la noche. Se tenía que aguantar el viaje, ida y vuelta, y a lo mejor llegaba y a las 5 de la mañana lo sacaban para irse al hospital a hacerse las quimios. Muchas peleas con los médicos y todo, ¿por qué? Porque no le hacían las quimios. Yo viajaba el viernes a la noche y él falleció el viernes a las 12 del mediodía. Al último no pudimos estar juntos. Pero calculo que a lo mejor era mejor para los dos. No verlo yo cuando se iba, que lo vio uno de los guardias. Cuando me lo llevaron me arrancaron un pedazo. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Es vergonzoso, tanto que yo, que estaba contra los militares, termino peritando para ellos. En los primeros años del gobierno de Alfonsín, yo peritaba para los organismos de derechos humanos. Cuando yo comencé a decir que estaban violando los derechos humanos ellos, entonces me pusieron de lado. Fuimos a Montevideo con un colectivo de defensores de derechos humanos y presos políticos. Cuando se abre la jornada, comencé a hablar cuál era el motivo por el cual estábamos ahí. Y le decía que en esta evolución permanente de los derechos humanos, los estados deben avanzar, porque es algo que se va construyendo permanentemente, la política de derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros reclamamos para la Argentina una memoria completa. Ahí comenzaron los silbidos. Seguí hablando que esa memoria completa podía servir para una mayor aproximación a una verdad histórica. Comenzaron los abucheos. Y ni que hablar cuando dije que todo esto podía servir para una justicia igualitaria, reparadora para todos, especialmente para las 17.000 víctimas que dejaron las organizaciones terroristas en nuestro país. Bueno, terminó mi alocución, siguieron hablando representantes de otros países, y al pasar a la segunda etapa, que era la discusión en comisiones, antes de ingresar le pregunto a Paula Bravo por un comentario que me habían hecho, que había dicho él, que había organizaciones que se habían equivocado de lugar, que no tenían que estar ahí. Entonces le pregunto si se refería a nosotros, y concretamente me dijo que sí, porque eso era un ámbito reservado exclusivamente para los luchadores de organizaciones sociales que lucharon contra las dictaduras. Con lo cual le dije que estaba equivocado, porque yo también representaba a víctimas de eso, sobre todo a las víctimas que nunca fueron escuchadas por ningún juez ni por ningún gobierno. Pasamos a las comisiones y nos distribuimos. Para esto, antes de entrar, él nos sugirió que entre los 6 discutiéramos en una mesa fuera del recinto, en un pasillo. Y yo le dije que no, que yo no iba a participar en ninguna de esas mesas, que yo iba a participar y discutir con el resto de los representantes de países latinoamericanos, porque para eso había ido, y aparte que esa actitud es violatoria de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en cuanto a la discriminación, la no acepción de persona, el trato igualitario y demás. Bueno, la cuestión es que nos sentamos en las comisiones y veo que este hombre, después de dar los lineamientos de cómo iba a funcionar el debate en comisiones, hace señas, llama a uno que estaba en mi comisión, le entrega el micrófono y este individuo, un ciudadano chileno, pide que levanten la mano si aceptaban que permaneciéramos representantes de genocidas.
Algunos que no entendían de qué se trataba levantaron la mano, otros no, y ya dio por aprobado. ¿Cómo hacen siempre esta gente? Dieron por aprobado, comenzaron a aplaudir, a hacer barullo, batifondo para que no fuéramos. Yo me quedé sentado, porque yo no defiendo a genocidas, defiendo a gente que está presa, injustamente presa, y aparte defiendo a aquellas 17.000 personas silenciadas de nuestra sociedad. Bueno, me di vuelta, les agradecí los aplausos de afecto y de amor que me habían brindado y me fui aplaudiéndolos por el gran respeto a los derechos humanos que tenían. Este fue el incidente. Lamentable. Realmente lamentable. Papá, después de varios procesos que ya lo habían comenzado a perseguir, llamémoslo así, judicialmente por los temas estos de lesa humanidad, es arrestado, es detenido y encarcelado. Habiendo sido ya juzgado durante el gobierno de Alfonsín y declarado libre de culpa y cargo, o sea que lo juzgaron 2 veces por la misma causa. Estaba destinado en Bahía Blanca y era auxiliar de personal. No tenía contacto con operaciones, ni con inteligencia, no tenía ningún contacto con eso. La causa que le endosaban a él era ser cómplice y miembro de una asociación ilícita, es decir, el ejército era una asociación ilícita para la justicia, y él era parte de esa asociación ilícita y cómplice de haber participado en la detención y desaparición de X cantidad de personas, muchos de los cuales estaban vivos. En realidad él fue condenado en primera instancia, no tenía sentencia firme, y fue condenado a cadena perpetua, como todos. La negación de la prisión domiciliaria simplemente se reduce en que era parte del plan de esta injusticia en crear una pena de muerte encubierta. Destaco también los padecimientos que sufrió en los juicios, que más que juicios eran unas farsas a nivel de lo que podría haber sido la Rusia de Stalin, en donde había tribunas colmadas de gente insultando y arrojándole cosas. Las irregularidades que más grandes que se cometieron en el juicio fue no haberle aceptado su legajo, que es un documento oficial, como prueba de que él, en el momento de la fecha de la acusación, él estaba prestando servicios en la escuela de guerra y estaba destinado en Estados Unidos, y tampoco le aceptaron el pasaporte porque dijeron que no era válido como prueba para demostrar que él no estaba en el país. Razón por la cual quemaron todas las pruebas y lo metieron preso igual. Él ya padecía un problema de presión que lo tenía controlado con pastillas. Aclaro también que las pastillas se las negaban, no se las dejaban que la familia les lleve medicamento y muchas veces el servicio penitenciario no les daba los medicamentos que él pedía. Le bajaba mucho la presión, hasta mediodía estaba con la presión baja y nunca le investigaron por qué, nunca. Y él avisaba, hasta se lo encontraron desmayado en el baño y nunca investigaron por qué. Y después empezó con un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo, tremendo. Y le daban Dioxadol nada más. Creo que papá sabía algo, él presentía algo, porque ese sábado que lo fui a visitar con mis 2 hijos y mi esposa, me regaló este anillo que llevó toda la vida, y me dio un abrazo y me dijo que quería que lo tenga yo, y creo que eso yo lo tomo como que él se estaba despidiendo porque sabía que algo iba a pasar. Cuando papá falleció, tuvo la suerte de haber podido recibir a mi mamá y a mi hermano ese mismo día a la mañana. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Para mí él era mi San Martín. Perdón. Y uno siente una gran sensación de impotencia, y de que todos podemos caer en esto, por cualquier causa. O sea, hoy le cayeron mal ellos y van presos, mañana les caen mal otros y también van a ir presos y le van a inventar las causas, van a inventar las leyes y van a inventar lo que sea para meterlos presos. Estamos todos en riesgo. Nos arruinaron la vida. Teníamos una vida feliz y nos arruinaron. Yo salía a la calle, veía 2 personas
grandes que iban de la mano paseando y los envidiaba, porque yo no podía. Nos arruinaron la vida. Hasta hace 10 años éramos felices totalmente. Después se acabó. La verdad no está planteada públicamente. La política de defensa del Estado ha sido reemplazada por la política de derechos humanos. Y la política de derechos humanos es un arma estratégica. Nada tiene que ver con los derechos humanos. Están en nuestra Constitución. No hay ningún país comunista que respete un solo derecho humano o que tenga derechos humanos establecidos en sus constituciones. A través de un decreto, el 158 y el 157/83, nos lleva a la situación actual. No hicieron otra cosa que copiar lo que José Stalin hizo luego de la Guerra Civil Rusa, año 1921. Había 36.000 oficiales blancos del zar prisioneros. Se los dan a la justicia militar. La justicia militar le dice, señores, no hay delitos. Cumplieron con la Constitución y con las órdenes legales que les impartieron. Los sacan a los 36.000 denunciados de los tribunales militares y los pasan a los tribunales populares. A los 15 días había 36.000 fusilados. Muy bien, ese es el modelo que toma el decreto 158, porque el 157, que encauzaba a los terroristas, yace en un cajón desde aquel tiempo. En aquellos casos en que los tribunales federales, en el juzgamiento de las personas a las cuales se les imputó delito de lesa humanidad, actuaron con cierta ligereza, deteniendo a los imputados sin tener elementos suficientes para adoptar una medida tan grave como privar de su libertad a una persona, es posible que hayan cometido algunos hechos ilícitos. En la inmensa mayoría de los casos, de aquellos que fueron privados de su libertad y que permanecieron 2, 3, 4 años sin ser sometidos a juicio, yo creo que hubo un exceso, un gran exceso en perjuicio de ellos. Hubo un preconcepto de parte de algunos jueces, no de todos, por parte de algunos jueces que lo tomaron al tema no desde el punto de vista jurídico, sino como una suerte de revancha política, que habla muy mal de ellos. Es una terrible paradoja que el Estado, que ordenó a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de terminar con el tema de la violencia ejercida contra toda la sociedad por los grupos armados terroristas, y ante la incapacidad de una clase política que no estuvo para nada a la altura de las circunstancias, hoy sea querellante en los juicios de lesa humanidad, que permita que personas ancianas sean denigradas en falsos juicios, que se los condene de antemano, que sufran todo tipo de maltrato, tanto físico como psíquico, que se les niegue tratamiento médico y que se los abandone a su suerte. Es un fenómeno muy complejo el tema de los juicios. Creo que es la materialización de una venganza, por un lado, es decir, hay sectores que no han cesado en sus intentos por golpear a las Fuerzas Armadas. En algún momento lo hacían con arreglo a las bombas, a los atentados. Hoy lo hacen conforme a una vía institucionalizada, manipulada por la política, pero que tiene el mismo efecto, ¿no? Hay una revancha de lo que fue una guerra, que en términos bélicos un sector la perdió, fue el sector de las izquierdas revolucionarias, de las izquierdas armadas. Ahora sigue la guerra de la política. Otro factor es el factor económico. Hay gente que ha hecho mucha plata con el tema de los 70 y tiene que mostrar una eficacia judicial que materialice la lucha de tantos años en el terreno de la política, pero que en cierto sentido es una lucha en terreno de lo material también. El caso que más sobresale es el de Sueños Compartidos, ¿no? Que atrás de una épica de la lucha de Madres de Plaza de Mayo, estafaron al Estado y con ello al pueblo argentino con casas que jamás se construyeron, con sumas multimillonarias. Con lo cual hay gente que efectivamente ha vivido muy bien en función de todo lo que pasó. Podemos hablar de las leyes de indemnizaciones, leyes que son tan laxas en su formulación
que han permitido un sinfín de indemnizaciones a gente que después reapareció, con lo cual, digamos, ha habido un sector que yo llamo los empresarios de los 70. Los empresarios de los 70 son los tipos que han vivido gracias al conflicto de los 70, pero en el hoy. Y después está el sector de la política, un sector de gente al buen estilo Néstor Kirchner, que en los 70 no tuvo ni arte ni parte, y después reinventó su propia biografía personal para hacernos creer que él tuvo una participación orgánica dentro de estos grupos revolucionarios, y sin embargo, durante su intendencia, por ejemplo, y la gobernación de Néstor Kirchner en el sur, jamás se acercaron a los grupos de madres de Plaza de Mayo, no les prestaban ni siquiera el Zoom de un colegio para poder hacer los actos los 24 de marzo. Usó los 70 para montar una épica gubernamental que disparó la legitimidad hacia arriba, de la cual él carecía ni bien inició su tramo presidencial. Pasó a ser el paladín, ¿no?, de estas causas. La militancia en las organizaciones del peronismo revolucionario, la UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL, la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, y las tradiciones socialistas y comunistas. Acá hay una falla de nuestra clase política en el sentido de no haber ofrecido a los jóvenes una épica que le pusiera los ojos en la frente y les quitara los ojos de la nuca. Tenemos jóvenes que hablan como viejos, jóvenes que te hablan sobre la revolución, jóvenes que te hablan sobre las conquistas sociales y ese tipo de cuestiones, mientras tenemos otros países donde los jóvenes están hablando sobre la robótica, sobre cómo mejorar el día a día efectivo de cada país y venden menos humo. La acción psicopolítica desarrollada en paralelo con la acción judicial por Horacio Berbisky desde el CELS y desde la prensa han encerrado en una tenaza a la población argentina. Nos quedamos sin fuerzas armadas para atender a los reales riesgos estratégicos de este tiempo y nos quedamos sin poder judicial, en particular con la justicia federal penal. Hoy no tenemos jurisprudencia válida porque se han llevado por delante todos los principios del derecho penal. Se han modificado los conceptos centrales de lo que se está haciendo en los tribunales orales federales. Se ha modificado el concepto de lesa humanidad que da el Tratado de Roma, la Convención de Roma. Y lo ha hecho la Corte, que a su vez, a través de su presidente, dice que siguen una decisión política y no el respeto a la Constitución y a la ley. Más claro, imposible. O reacciona el electorado argentino o estamos con un problema grave hacia el futuro inmediato. Es importante que tomemos conciencia de que los derechos humanos, por definición, pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, posición social o política. Es fácil reconocerlos en quienes son nuestros iguales. La grandeza radica en reconocerlos en aquellos que son completamente distintos a nosotros. Las futuras generaciones deben crecer sin odios ni divisiones, comprendiendo que la violencia de la década del 70 nos atravesó a todos en mayor o menor medida. Para ello debemos revisar nuestra historia sin apasionamientos ni banderías políticas que en nada contribuyen a la búsqueda de la verdad. Solo así podremos dejar atrás un pasado que se empeña en no dejarnos avanzar hacia el futuro.